Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Quien les saluda es el ingeniero Marlon Infante Valdivia y hoy les voy a comentar acerca de las soluciones embolsadas para tener una obra más rápida y segura en estos tiempos, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo de la lamentable pandemia, ¿no? Del COVID-19. Esperando en principio que se encuentren bien de salud, que se encuentren todos, todos muy bien, la familia muy bien, el trabajo bien, ¿no? Y bueno, esperando también que esta capacitación, esta charla sea de su máximo provecho y que la puedan aplicar, ¿no? Efectivamente en sus proyectos, en los proyectos de construcción que seguramente ustedes tienen encaminados o que tendrán en el futuro, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la exposición. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se refiere a las tendencias del sector construcción. Bueno, y las tendencias, como les decía, en la coyuntura actual, ¿no? Esas tendencias están orientadas principalmente a ejecutar edificios con mayor altura. Hay que considerar que en el hoy por hoy, bueno, estamos viviendo una etapa de un crecimiento demográfico sustancial, ¿no? Es mayor a los periodos anteriores. Y bueno, obviamente las personas estamos más orientados también a tener mucho más cerca los servicios básicos, ¿no? Los servicios de educación, salud, recreación, ¿no? Entre todos estos y al alcance, ¿no? Por eso es que se están buscando edificios de mayor altura que permitan albergar mayor cantidades de familias, ¿no? Y con distancias menores por recorrer para alcanzar estos servicios. Y bueno, obviamente las edificaciones más durables y resistentes para soportar los desastres naturales. Dentro de las tendencias también están enfocadas en la búsqueda de la innovación en la tecnología, ¿no? Que tiene que ver con el diseño y la gestión. Las prácticas respetuosas con el medio ambiente, la realidad virtual y obviamente la realidad aumentada, ¿no? Como parte de las herramientas que permiten gestionar no solamente la ejecución de los proyectos, sino también gestionar de manera optimizada a través de la digitalización de los sistemas las obras, ¿no? Las obras en sí y los procesos constructivos en general. ¿Cuáles son las nuevas exigencias? Bueno, hoy se requiere un servicio profesionalizado, ¿no? Y que permitan, y bueno, y que las soluciones permitan maximizar los resultados, ¿no? En pocas palabras, se busca eficiencia, ¿no? Entonces, esta eficiencia a través de los sistemas, de las herramientas y de la gestión adecuadas. Es importante conocer que para generar estas eficiencias de las que les vengo comentando y obviamente como consecuencia de ello el ahorro dentro de los proyectos, se debe tener en cuenta las necesidades específicas de cada obra, ¿no? Cada obra tiene sus particularidades, bueno, cada obra también exige sus propias condiciones para las cuales deberían estar orientadas estos procesos de eficiencia y ahorro. Ahora, ¿cómo se ve la construcción actualmente, ¿no? En tiempos de pandemia? Lo que se busca o lo que se demanda, ¿no? En esta etapa es la mejora de la productividad. Este término, ¿no? Que se ha venido manoseando, por decirlo de alguna forma, hace ya mucho tiempo, pero que ahora en la situación actual en la que, para resumir, tendremos unos equipos de trabajo, unas cuadrillas disminuidas, tendremos que controlar aforos, tendremos que también exigir mayores cuidados al personal, contar dentro de los proyectos o de las obras con personal de salud capacitado para poder prevenir cualquier contagio. Entonces, con todas estas nuevas variables, obviamente la exigencia por la búsqueda de la productividad va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, para encontrar esta productividad, la tendencia es el uso de nuevos sistemas constructivos. Y qué mejor que utilizar sistemas constructivos que vengan de la línea de la industrialización del sector construcción, ¿no? Que permitan hacer más eficiente el proceso. ¿Para qué? Bueno, para buscar, entre otras cosas, el ahorro y la disminución de los tiempos en obra. ¿Cuál es la demanda post pandemia? Otra, la reducción de la cantidad de personas, como les decía, por metro cuadrado, ¿no? Eso no quiere decir que tenga que ver con la reducción del personal, sino una adecuada reorganización de las actividades y de las cuadrillas para poder hacer más eficiente el trabajo, ¿no? Seguramente habrán equipos disminuidos en la cantidad, habrá otros equipos donde se tenga que
que considerar ya dos equipos trabajando de manera paralela, pero con la organización adecuada para evitar los contagios, ¿no? Y es importante, sin lugar a dudas, el reducir los riesgos de los posibles contagios de COVID, ¿no? Que es lo que se busca con esta nueva organización de actividades. Ahora, las soluciones que maximizan la eficiencia en la búsqueda de la productividad, de la cual tanto comentamos. En principio, el uso creciente de materiales de construcción mejorados, ¿no? Esto está enfocado básicamente en buscar productos de alta calidad, ¿no? Que, o sea, que nos garanticen a ojos cerrados que son un producto de calidad, que luego no van a necesitar reprocesos o se va a tener que recomponer el elemento que se está trabajando, ¿no? Sino ya tener un trabajo eficiente que desde el principio nosotros sabemos que es de alta calidad. Análisis en laboratorio, que van a ser las herramientas, ¿no? Y los acompañantes para determinar esta calidad. Una variedad en el portafolio, quiere decir una variedad de soluciones a la mano, ¿no? Que se tengan disponibles para poder trabajar en el proyecto. Bueno, y la atención focalizada, ¿no? Por el tipo de obra, que era lo que ya les comentaba. ¿Cuál es esa atención, ¿no? ¿Cuál es el foco al cual se va a atender, ¿no? Y según esto, el portafolio y su variedad nos va a permitir agenciarnos de herramientas distintas para atacar un mismo problema. Dentro de estas soluciones constructivas, las soluciones embolsadas, ¿no? que nosotros como Pacasmayo ponemos a disposición del maestro de obra, del constructor, del ingeniero, en general de todos los involucrados en el sector para que puedan hacer más eficientes sus procesos. ¿Qué es una solución embolsada? Es una solución lista para usar y que permite lograr y maximizar el avance en obra, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle en unas láminas siguientes. Elementos prefabricados de concreto que también lo proveemos, son que permiten el ahorro en tiempo y recursos, brindan flexibilidad y seguridad en obra, entre otras buenas consecuencias, otros beneficios, ¿no? Como por ejemplo el reducir óptimamente los tiempos, garantizar la calidad, ¿no? Hacer un proceso constructivo mucho más mecanizado, más industrializado, ¿no? Que permita reducir estos tiempos muertos e incrementar los tiempos productivos en obra que al final se traducen en rentabilidad. Concreto premezclado, nuestros concretos preparados industrialmente y bajo estrictos estándares de calidad, ¿no? Ya esto se ha demostrado, ya el concreto premezclado lo conocemos, que es un concreto óptimo, ¿no? Para la ejecución de las obras, de los proyectos, y bueno, el foco de atención de los concretos premezclados justamente permite optimizar tiempos, permite optimizar mano de obra, ¿no? Permite garantizar la calidad en principio, ¿no? Soluciones embolsadas en tiempos de COVID-19, ¿no? Que es el tema de la charla de hoy. Entonces, esas soluciones embolsadas de las que ya les hacía comentario están enfocadas principalmente en dos insumos característicos y muy comunes, muy frecuentes de la construcción. ¿Cuáles son? Bueno, en principio el mortero y luego tenemos el concreto. Conceptos básicos. ¿Qué es el mortero? Bueno, es un compuesto de agregados, cemento, agua y un eventual aditivo, ¿no? Ya sabemos que el agregado que se utiliza para la elaboración del mortero es la arena, puede ser la arena gruesa en el caso de asentados o la arena fina en el caso de tarrajeos, ¿no? Más el cemento según las condiciones que exija el proyecto, la obra y el elemento que se va a trabajar, el muro, la pared que se va a trabajar, el agua, ¿no? Esto es el mortero. ¿Qué es el concreto? Bueno, a esto tendríamos que adicionarle la piedra, ¿no? Como básico, ¿no? Tendría que incluirse la piedra para que se convierta en un concreto. Obviamente el concreto también con sus propias condiciones, con sus propias exigencias y también el eventual aditivo que se necesite según el requerimiento. ¿Para qué se utiliza el mortero? Bueno, el mortero se utiliza para aparejar elementos de construcción, ¿no? Por ejemplo, ladrillos, piedras, bloques, bloques de concreto o bloques de hormigón, ¿no? Y para rellenar los espacios vacíos que quedan entre los bloques. Que, bueno, esto quiere decir básicamente que se trata de un revoque, ¿no? De un tarrajeo, de una cobertura, que es lo que les comento, ¿no? Propiamente un recubrimiento, un tarrajeo de arquitectura que permita obtener y permita que nuestros proyectos sean arquitectónicamente más aceptables, ¿no?
Aquí les voy a mostrar un video, ¿no? Un video donde se puede evidenciar estos procesos constructivos en los cuales ya nosotros estamos acostumbrados con respecto al tarrajeo y al asentado. Bien, lo que hemos visto enmarca en líneas generales lo que ya nosotros conocemos que forma parte del proceso constructivo, tanto del asentado de ladrillo como el tarrajeo de muros, ¿no? Entonces, este proceso constructivo que ya se viene aplicando hace 30, 40 años probablemente y que no ha cambiado con el tiempo, voy a hacer una descripción breve a manera de resumen de tratar de identificar cuáles son esos problemas que todavía seguimos a ciegas generando dentro de las obras, ¿no? Y cuál es la solución a través de estos embolsados industriales. Por ejemplo, en la elaboración del mortero tradicional, en principio se realiza un pedido, ¿no? Y este pedido compromete principalmente a dos proveedores, ¿correcto? Compromete a dos proveedores que tienen que estar suministrando el material, tanto el agregado fino como el agregado grueso, además del tipo de cemento que se requiera, ¿no? Si es que se va a trabajar por ahí, vamos a trabajar en el tarrajeo con un cemento tipo MS, ¿no? Un cemento que nos permita controlar moderadamente los sulfatos y los cloruros, tendremos que solicitar un cemento MS. Y para el asentado se va a trabajar con un cemento tipo 1, bueno, también, ¿no? En este caso se necesitarán dos tipos de cemento versus dos tipos de agregados para desarrollar dos actividades distintas, ¿no? Entonces, así como hemos visto en el video, este proceso de solicitud del agregado, ¿no? Sobre todo si se va a trabajar en una zona urbana, puede generar inconvenientes, ¿no? Puede generar problemas. Dentro de esos problemas es que se tenga que usar la vía pública como parte del almacén de la obra, ¿no? Y que va a generar malestar obviamente al vecindario, ¿no? A la sociedad. Entonces, como primer punto, luego el transporte, una vez que ha colocado el transportista, el proveedor, el material fuera de la obra, no lo ha dejado en la calle, se tiene que desarrollar un proceso de transporte interno, ¿no? Se tiene que trabajar con una serie de trabajadores, una cuadrilla que se dedique únicamente a trasladar lo que dejó el proveedor hasta donde se está desarrollando otro tipo de actividades previas, como puede ser el zarandeo, puede ser la misma preparación de la mezcla, como normalmente se llama en obra, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Polvo, desorden, suciedad, ¿no? ¿Qué pasa con el propietario cuando va a verificar su obra? Normalmente se encuentra en un entorno de desorden y de suciedad, ¿no? ¿Qué más? Mayor área ocupada, menos espacio de almacenaje. Si se dispone de un almacén dentro de la obra, bueno, ustedes saben que los agregados normalmente van a ocupar la mitad de la capacidad del almacén, ¿no? Entonces, la otra mitad prácticamente queda limitada a ciertas zonas, ¿no? Y con confinamientos, con espacios reducidos para poder hacer el almacenaje, el traslado, bueno, y también poder controlar los materiales en obra. Con respecto al manipuleo, como les decía, se requiere mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Para el traslado del material. Estos son consideraciones que muchas veces no se toman en cuenta, ¿no? A veces nosotros hacemos un cálculo de los costos que nos va a tomar estas actividades, pero no tomamos en cuenta ese sobrecosto que genera justamente estos traslados internos, ¿no? Estas actividades contributivas que no necesariamente generan
productividad, que no generan valor en el proceso constructivo, pero que obligatoriamente las tenemos que desarrollar para llegar a generar productividad, ¿no? Entonces, estas actividades generan tiempos muertos. ¿Qué son los tiempos muertos? En la práctica, la gente que va a estar trasladando el material, no va a estar cargando el material, llevándolo de un lugar a otro, muy probablemente, como es una actividad no controlada, que normalmente no permite medir rendimientos, es muy propensa a que se puedan generar espacios vacíos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la misma gente tenga que estar conversando en momentos de ocio, perdiendo el tiempo, esperando el proveedor, todas esas cositas son tiempos muertos que, bueno, obviamente en la obra se va a tener que desarrollar el desembolso del dinero para pagarles a estos trabajadores, pero que en general no han rendido lo que quisiéramos o no han generado productividad, ¿no? La inseguridad al cargar y descargar la arena y el cemento en obra, que tiene que ver con la seguridad y salud dentro del proyecto, dentro de las obras, y que también no necesariamente exponemos a los trabajadores a este tipo de riesgos. El mezclado y el trabajo, no hay un control del material, ¿no? El material dejado en la calle, no tenemos cómo controlarlo y es muy propenso a que se pueda perder, ¿no? En el día por lluvias o por ahí por cualquier otra eventualidad. No hay un control de rendimientos, como les mencionaba, en estas actividades contributivas o relacionadas a generar productividad. Mezclas distintas y bajo control sobre su dosificación. El trabajo normalmente del mezclado no se lo encarga una mano de obra especializada, ¿no? Un operario, sino normalmente lo hace nuestro ayudante. Entonces, dejamos prácticamente a su libre disposición las proporciones óptimas para que se pueda hacer un buen mezclado, ¿no? Y obviamente las proporciones no van a ser homogéneas porque habrá sectores de la mezcla donde hay más contenido de cemento, en otras más arena, y no hay una homogeneidad, ¿no? En el proceso de mezclado. Hay un menor avance en obra porque hay mayores tiempos muertos, ¿no? Relacionado a lo que ya les había comentado, y una mayor cantidad de trabajadores para el mezclado en seco, ¿no? Porque este mezclado en seco involucra si es que la piedra está contaminada, perdón, la arena está contaminada o tiene una granulometría aparentemente irregular o muy grande, mayor diámetro de los granos, habrá que hacer un zarandeo también, ¿no? Entonces también ese es un proceso previo que no se toma en cuenta y que genera costos. La limpieza, un mayor desorden y suciedad en obra, personal y tiempo destinado a limpieza, ¿no? En general, la construcción es una actividad que por sí misma genera algo de suciedad, ¿no? Por los agregados, por los áridos con los que se trabaja, pero no debería ser en exceso, ¿no? Debería esto controlarse porque al final esto forma parte de la imagen de la obra y también forma parte de los costos, ¿no? De la ingeniería de costos y de los controles de costos que se va a desarrollar durante el proceso constructivo, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado la invasión de los espacios públicos o las veredas que probablemente al propietario de la obra, de la vivienda, le genere también mayores sobrecostos, ¿no? Por el uso de la vía pública para este fin. ¿Cuáles son los riesgos de la inadecuada elaboración del mortero con el método tradicional? Para el asentado, por ejemplo, ¿no? Esto es lo más saltante. En Surco, una pared de un edificio le cae encima y deja en estado grave a un vecino. ¿Por qué? Probablemente el mortero no tuvo una buena dosificación, ¿no? Aunado a esto, a que están desarrollando una primera etapa del levantamiento del muro en un cuarto nivel, ¿no? Probablemente el viento, ¿no? Más la inestabilidad del muro, probablemente, como les decía, por la pobreza de la consistencia y de la preparación del mortero, más el proceso constructivo que de repente tuvo ahí sus errores, como por ejemplo que no se haya controlado el espesor de las juntas, ¿no? Puede también desencadenar en que el muro sea muy débil, que, bueno, como consecuencia de ello se haya desplomado. Y con respecto al tarrajeo, ¿no? Lo que comúnmente sucede, lo que se escucha en obra normalmente, es que paño por ahí se me cajoneó o se me quemó, ¿no? Uno por exceso y el otro por defecto de cemento dentro de la preparación. Y esto es una consecuencia del origen, ¿no? Del origen del desarrollo del mortero, de la preparación, la cual, como les hago recordar, se la encargamos a nuestro ayudante, ¿no? Que por ahí no tuvo el criterio adecuado, no tuvo la disciplina, la atención adecuada para poder preparar un buen mortero. Entonces, como les decía,
Nosotros como Pacasmayo les traemos la solución a este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de problemas ya no deberían suceder más en un entorno en el cual estamos atravesando cambios muy rápidos en modernización y esa modernización debe también involucrar la construcción, ¿no? La industria de la construcción, que a veces parece artesanía de la construcción, pero que deberíamos ya tender en ese sentido, ¿no? A industrializar los procesos también. Entonces, esas soluciones embolsadas son el mortero para sentado y el mortero para tarrajeo. Seguramente algunos ya lo conocen, ¿no? Algunos en el norte ya lo han usado. El mortero para sentado, que es el de la bolsita naranja, y el mortero para tarrajeo, el de la bolsita lila, ¿no? La bolsita morada. Ambos con diferentes tipos de agregado, ya lo vamos a ver también en las láminas más adelante. Y los concretos, también, ¿no? Los concretos, así como en el mortero, hay algunas condiciones especiales dentro del desarrollo de procesos constructivos y de vaciados de elementos de concreto que nos permiten un desarrollo más eficiente del trabajo con el uso de este tipo de soluciones embolsadas, ¿no? Ya les voy a comentar también cuáles son. El concreto seco elaborado con cemento tipo 1 y el concreto seco elaborado con cemento tipo MS. Entonces, para ambos casos, lo único que se requiere es agregar agua, mezclar y bueno, ya se encuentran listos para utilizar, ¿no? Esa es la forma más eficiente de poder trabajar. El mortero seco para sentado, tanto de bloques como de ladrillos, en realidad para cualquier unidad de albañilería, ya sea de arcilla o de concreto, bueno, tenemos el Rapimix de sentado, que está elaborado con cemento tipo 1, que es el cemento de uso general. Dentro del agregado, la granulometría está comprendida entre 0 y 4 milímetros, como corresponde en respuesta a la norma técnica peruana que habla de los morteros de uso general. La resistencia a la compresión, que es un parámetro importante, sobre todo en los muros portantes o los muros estructurales. Tiene una resistencia de 125 kilos por centímetro cuadrado, el mortero, ¿no? La presentación es de 40 kilogramos, en una bolsa de 40 kilogramos, muy similar a la bolsa de cemento. No es apto para uso estructural, y aquí quiero ser específico en aclarar este punto. En este caso, en algunos escenarios, en algunas obras por ahí se nos consultó: ingeniero, y yo adicionándole piedra al Rapimix, ¿puedo hacer una columna? No, para nada, ¿no? Las condiciones del mortero Rapimix son otras a las del concreto. Entonces, ninguna adición, ya sea de árido, de agregados o aditivos, va a generar otras propiedades o las propiedades que nosotros busquemos, ¿no? Habría que hacer ahí un análisis de laboratorio para verificar la eficiencia o el fin que se busca, ¿no? Contiene cal para mayor adherencia y plasticidad, y eso es muy importante. Los que han usado Rapimix deben reconocer que en Rapimix han encontrado un mortero que en estado húmedo es mucho más plástico que el mortero tradicional, ¿no? ¿Por qué? Justamente una de las consecuencias del uso de la cal es ¿no? Y otro tema muy importante, sobre todo cuando se va a trabajar con bloques de concreto o ladrillos de concreto, que nosotros también los tenemos a disposición, es que estos tipos de asentados se desarrollan en seco, ¿no? No se debería mojar la unidad de albañilería de concreto antes de hacer un asentado, por ejemplo, como si se hace con el ladrillo de arcilla, ¿no? Que se tiene que humedecer. Con el concreto no. Entonces, ¿cómo es que generamos una buena adherencia, ¿no? Un buen amarre entre las unidades de concreto? Bueno, con la cal, ¿no? La cal justamente le da la propiedad de la retentividad al mortero, que permite que el agua contenida en el mortero no sea absorbida por los elementos ni de concreto ni de arcilla, y por lo tanto retarde la fragua y genere una mayor adherencia, una mayor conexión entre las unidades de albañilería. Luego tenemos el mortero para tarrajeo, que es elaborado con nuestro cemento 1CO o nuestro cemento comercialmente denominado extraforte, no compuesto. Dentro de los agregados tenemos la arena de 0 a 1, obviamente es una arena más fina, ¿no? Para que permita dar los acabados, los retoques. Tiene una resistencia a la compresión también de 35 kilos, la presentación es en la misma bolsa, en la misma capacidad del cemento para sentado. También no es apto para uso estructural, bajo las mismas condiciones que ya les había comentado, y contiene cal también para mayor adherencia y plasticidad. Recordarán en el video, en las últimas imágenes se veía el pañeteo en cielo raso, como aproximadamente un 50% del mortero que se pañetea tiende a rebotar, ¿no? ¿Y qué genera este rebote? Bueno,
mayores desperdicios, mayor suciedad, mayor tiempo en la ejecución de la actividad, ¿no? Los que han usado Rapimix darán fe también de que este mortero tiene una mayor adherencia, tiene una mayor liga, ¿no? Como normalmente se le llama en obra, una mayor pega. Entonces, esta característica, esta propiedad genera que el avance también sea mayor. Con el concreto seco tipo 1, ¿no? También es elaborado con cemento tipo 1, ¿no? Que es el de la bolsita negra con líneas verdes. Los agregados elaborados con piedra de más o menos 3/8 de pulgada o uso 8. Las resistencias está orientado principalmente a los concretos estructurales desde 175 kilos hasta los 280 kilos por centímetro cuadrado, y la presentación también está generada en bolsas de 40 kilogramos. Con respecto al concreto seco tipo MS, bueno, la única diferencia con respecto al anterior es que este es elaborado con cemento MS, que es de moderada resistencia a los sulfatos, que en el norte normalmente se utiliza en las cimentaciones, ¿no? En las zapatas, en las vías de cimentación, en las plateas, ¿no? En esos casos donde se requiere que el concreto sea más durable, ¿no? Más impermeable, y que los efectos de las sales, los cloruros y los sulfatos no genere mayor problema dentro de la cimentación. Estas son algunas de las obras donde se ha utilizado el Rapimix, tanto el Rapimix de asentado como el de tarrajeo. Para nombrar algunas nada más, el Mall Aventura de Chiclayo, que se acaba de inaugurar, algunos colegios, algunas instituciones educativas de orden público también en las regiones de La Libertad, Piura, por ejemplo. En el Programa Nacional de Vivienda Rural también se ha utilizado Rapimix, bueno, al igual que los bloques de concreto en los sistemas de albañilería armada. El concreto seco en obra, por ejemplo, para este caso en específico, para la reparación de algunas cajas de agua, algunas cajas de desagüe y veredas también, ¿no? Este tipo de trabajos tienen varios focos, no es una obra concentrada, sino es una obra distribuida, ¿no? A lo largo de una ciudad. El uso de un concreto que sea versátil y que sea transportable de manera muy fácil aceleraba el proceso constructivo y generaba rentabilidad. ¿Dónde más se puede utilizar un concreto seco? Por ejemplo, en zonas donde tengamos problemas con los agregados, ¿no? Por ahí agregados contaminados o agregados de dudosa procedencia. Entonces, para no jugarnos con la calidad de las obras, de los proyectos, bueno, utilizamos un concreto seco preparado en obra. Otras condiciones pueden ser las de una edificación con espacios muy confinados, donde no se pueda desarrollar un trabajo muy fluido. Pueden utilizar también Rapimix concreto para las obras, ¿no? Y en general para todo tipo de proyectos, ¿no? Con el concreto seco está garantizada la resistencia a la compresión, que es el parámetro más importante del concreto, ¿no? La propiedad mecánica más importante. Uso, rendimientos y beneficios de Rapimix. Aquí les voy a comentar acerca de los usos y las aplicaciones. Vamos a pasar aquí un videito del proceso de asentado, de un buen asentado. Rapimix para asentado. Para aplicar Rapimix para asentado de ladrillos, debes contar con los siguientes materiales y herramientas. Rapimix para asentado de ladrillo. Balde con agua. Ladrillos. Una plomada. Un nivel de mano. 2 escantillones. Una batea. Una plancha de batir. Un frotacho. Un cordel. Ya con sus materiales y herramientas listas, pueden proceder con los siguientes pasos previos a la aplicación. Primero, revisa los planos estructurales y arquitectónicos para verificar los trazos, ejes y la altura del muro. Realizar el cálculo: altura de muro entre la altura del ladrillo más el espesor de la junta horizontal. Con este resultado, podrás segmentar los escatillones para colocarlos a ambos extremos del muro a realizar. Esto se hace para garantizar los espesores de juntas horizontales en todo el muro y además terminar la altura del muro con ladrillos enteros. Recuerda humedecer las unidades de albañilería para tener una mejor adherencia entre el ladrillo y Rapimix. Con estos preparativos listos, ya puedes colocar el contenido Rapimix para asentado en la batea.
Agregar la cantidad de agua indicada en el empaque por bolsa y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme. Inicia el muro colocando ladrillos maestros a cada extremo de la hilada. Estos deben estar aplomados y nivelados perfectamente con la altura de junta correspondiente. Estira un cordel entre los ladrillos maestros. Este te servirá como guía para asentar cada hilada. Con la ayuda de la plancha de batir, aplicar el mortero Rapimix de forma horizontal y procede con la colocación de la hilada de ladrillos, presionándolo sobre el mortero horizontal y dejando una junta vertical entre estos. Las juntas verticales deben quedar en el medio del ladrillo de la fila inferior. Esto garantiza un buen amarre de los ladrillos. Los ladrillos se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el cordel. Para afinar el alineamiento y el nivelado de cada ladrillo con el cordel guía, se le da golpes suaves con el mango de la plancha. Así garantizaremos que todos los ladrillos queden nivelados, alineados y aplomados. Cuando termines de colocar los ladrillos en una hilada, procede con la colocación de mortero vertical. Para esto se toma una porción de mortero y se introduce dentro de la junta vertical con la ayuda de la plancha de batir y el frotacho, que sirve para contener el mortero y evitar que caiga al piso. Luego, empleando la plancha de batir, empareja el mortero que sobresale del muro para brindarle un buen acabado de juntas. De esta manera, la hilada se encuentra terminada y lista para recibir la siguiente. Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros. Se levanta el cordel guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores. Debes controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en varios puntos del muro. No se debe permitir más de 4 milímetros de desplome. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas. Igualmente, se deberá verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la última hilada instalada y sobre la regla el nivel de burbuja. Se recomienda asentar en 2 etapas. El primer día, hasta 1,30 m, es decir, de 11 a 12 hiladas, y el segundo, hasta la altura requerida, ya que si se levanta la altura total en una sola parte, las hiladas superiores comprimirán a los inferiores, adelgazando las juntas horizontales y haciendo perder estabilidad del muro. Estos son los pasos que debes seguir para aplicar correctamente Rapimix para asentado. Recuerda siempre verificar la ficha técnica de cada producto. Gracias. Muy bien, entonces es importante generar todos estos controles de calidad, no solamente del material, sino también en el proceso constructivo, ¿no? Entonces, de igual forma, hay un adecuado proceso constructivo y el control de calidad del mismo para el proceso de tarrajeo. Rapimix para tarrajeo. En este video te explicaremos cómo aplicar Rapimix para tarrajeo embolsado de cementos Pacasmayo. Antes de comenzar, debes contar con los siguientes materiales y herramientas. Rapimix para tarrajeo. Balde con agua. Una plomada. Una batea. Una regla de aluminio. Una plancha de batir. Un batilejo. Un frotacho. Ya con tu equipo listo, puedes proceder con los siguientes pasos previos a la aplicación. Colocar puntos de control debidamente aplomados en la pared. Estos son importantes para determinar el espesor y verticalidad de la misma. Debes humedecer la pared para que la mezcla de Rapimix se adhiera con facilidad. Asegúrate de colocar mantas o plásticos en la parte inferior del muro. Esto nos ayuda a que los excedentes generados por el tarrajeo no se mezclen con otras partículas y puedas reutilizarlos. Ya estás listo para preparar la mezcla. Debes colocar el contenido Rapimix en la batea. Agregar la cantidad de agua indicada en el empaque por bolsa. Y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme. Esta mezcla o mortero
La aplicarás con la plancha de batir en la pared formando cintas verticales, respetando siempre los puntos de control. Una vez tengas todo el muro cubierto, debes rellenar y emparejar la mezcla con la ayuda de Luego, con la ayuda del badilejo, debes rellenar las imperfecciones hasta lograr un tarrajeo parejo. Luego, con la paleta, deberás dar un acabado con movimientos circulares. Y terminar el acabado final con el frotacho, hasta que el tarrajeo quede liso. Estos son los pasos que debes seguir para aplicar correctamente Rapimix para tarrajeo con cualquier tipo de ladrillo. Recuerda siempre verificar la ficha técnica de cada producto. Gracias. Bien, también en tarrajeo se debería garantizar también el adecuado control de la calidad del proceso constructivo en sí, ¿no? Entonces, en ambos escenarios, la calidad también está supeditada a un buen proceso constructivo, ¿no? No solamente a la calidad del material en sí, sino también del entorno y del proceso, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que en obra se garantiza, se trata de priorizar estos procesos y en general no se deben obviar ninguno de estos pasos porque como ustedes se han dado cuenta, el trabajo en sí, tanto con Rapimix como con el mortero tradicional, es el mismo, ¿no? En ambos casos también se debería garantizar la calidad del proceso, pero el fin es consecuente, ¿no? Si se hace un buen trabajo en el asentado, el proceso de tarrajeo va a ser muchísimo más sencillo, ¿no? Más controlado. Si tenemos un muro desaplomado, bueno, tendremos también que concluir con un espesor sustancial del mortero de tarrajeo para cubrir esas imperfecciones, ¿no? Entonces, el proceso constructivo de calidad, utilizando un producto industrializado como Rapimix, va a generar muchísimo más eficiencia dentro de estas dos partidas que son muy comunes en el proceso constructivo de todo tipo, ¿no? De viviendas, de edificios, centros comerciales en general, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los rendimientos del Rapimix? Entonces vamos a comentar un poco acerca del Rapimix mortero, tanto mortero de asentado como de tarrajeo. El rendimiento es más o menos 46 bolsas por un metro cúbico y con respecto a los concretos, aproximadamente 56 bolsas por metro cúbico. Todas las presentaciones vienen en bolsas de 40 kilos, lo que va a variar aquí son los pesos específicos de los agregados, ¿no? Por eso es que se genera esta diferencia con respecto a la cantidad de bolsas por metro cúbico. ¿Cómo mejorar los rendimientos? 3 tips importantes que ya les he venido dando más o menos, ¿no? Durante la charla, durante la capacitación, pero aquí voy a hacer hincapié, voy a hacer énfasis. En principio, las juntas verticales y horizontales para el asentado deben ser como mínimo 1 y como máximo 1,5 centímetros, ¿no? Esto está estipulado en la norma E070 de albañilería, pero es importante conocer por qué, ¿no? Y en uno de los videos se dijo, si tenemos juntas más pequeñas que 1 centímetro, vamos a generar inestabilidad en el muro, ¿no? Y la inestabilidad en el muro, sobre todo en tabiques, es peligroso, sobre todo en una zona altamente sísmica como en la que vivimos en el país, ¿no? En toda la costa del Perú, ¿no? O en zonas específicas como por ejemplo los parapetos de un último nivel, de una azotea, como el recorte periodístico que por ahí les mostré, ¿no? Entonces, esta inestabilidad se vuelve mucho más peligrosa si se ve dentro del riesgo, se tiene en cuenta el ambiente sismo-tectónico del país y bueno, los efectos del viento, ¿no? Como segundo punto, colocar mantas o plástico en la parte inferior para reutilizar el producto, esto para reducir de por sí las mermas, los desperdicios. En general, como ustedes han visto en el video de tarrajeo, el porcentaje de rebote es mínimo con respecto a los muros en este caso, ¿no? Entonces, es como una consecuencia del uso de la cal o de la incorporación de la cal en el Rapimix. De todas maneras, nosotros recomendamos que se pueda reutilizar el producto y para eso, bueno, agenciarnos de herramientas muy sencillas, no muy costosas como las mantas y que nos permitan reducir la merma como les comentaba, ¿no? Y como tercer punto, no rellenar los alvéolos con mortero. Esto aplica tanto para los ladrillos, estos ladrillos de 18 huecos, ¿no? Estos ladrillos tipo 4, 18 huecos, como también para los bloques de concreto, ¿no? Cualquier elemento o unidad de albañilería alveolar,
¿no? ¿Por qué no se debería rellenar? En alguna ocasión pude participar de un proyecto donde se cuestionó cuál realmente era la función de los alvéolos y por ahí alguien sugirió, no, los alvéolos deben ir rellenos hasta una altura tal, una altura X, porque genera mayor adherencia entre las unidades de albañilería. Tener mucho cuidado con eso porque en realidad la función principal de los alvéolos, sobre todo en el ladrillo, en este ladrillo de 18 huecos, es aligerar el peso, ¿no? Disminuir el peso del ladrillo y bueno, obviamente el peso de toda la edificación, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos un mortero y reemplazamos la arcilla por un mortero, probablemente vamos a equiparar el peso de un mismo ladrillo King Kong sólido, ¿no? Entonces esa no es la idea. Pues la idea es mantener el ladrillo con sus agujeros en lo máximo que se pueda. Yo sé que en el proceso constructivo generar esto al 100% es casi imposible, pero eso es lo que se debería buscar. Y teniendo claro este concepto es como se puede ya desarrollar, optimizar el proceso constructivo y no tratar de rellenar los alvéolos en sí, ¿no? 4, no asentar más de 1,20 m o 1,30 m, como lo dice la norma en un día, ¿no? Esto como se mencionaba en el video, para evitar justamente la inestabilidad de los muros, ¿no? Para evitar que se reduzca el espesor del asentado y que por ahí se pueda generar, como lo mostrado en este reporte periodístico, por ahí que se tenga que lidiar con un desplome de un muro, ¿no? Que, bueno, nos va a retrasar el proceso. Y como quinto tip importante también, el uso de las herramientas adecuadas, ¿no? Estas herramientas deberían estar limpias y en buen estado, ¿no? El buen estado comprende pues acabados, sobre todo en los aspectos del tarrajeo, acabados óptimos, ¿no? Acabados muy buenos, sin rayaduras, sin imperfecciones, que luego quita tiempo en el proceso del empastado y la pintura, ¿no? Cada proceso en sí debería terminar bien, ¿no? Debería iniciar bien con una actividad antecedente bien hecha y debería terminar bien, ¿no? Para generar una actividad consecuente que también tenga un buen inicio. Beneficios de RapidMix. Para resumir, 50% menos de mano de obra, todo este proceso previo que hicimos en el análisis inicial de trasladar materiales, zarandear material, mezclar in situ, proveer al operario, todo este proceso se ve reducido al uso de una bolsa con un predosificado, ¿no? Entonces, probablemente los ayudantes que teníamos disponibles los tendríamos que reorganizar y asignarles otras tareas, ¿no? Un 20% mayor avance que está relacionado justamente a lo que les comento. Si ya tenemos mayor tiempo productivo, mayor tiempo para hacer obra en sí, para generar valor, entonces también tendríamos mayor avance, ¿no? En la ejecución del proyecto. Ya nos evitaríamos este tiempo y toda esta preprogramación de tener que mezclar, zarandear, transportar, ¿no? Y ya concentrarnos en trabajo productivo en sí. 30% de reducción de los procesos en obra relacionados a estos trabajos contributivos de transportes, traslados, premezclados en obra que ya no se van a dar más con el uso de RapidMix y altos estándares de bioseguridad. Considerando que el COVID es una enfermedad, sobre todo que se puede generar mediante el contacto físico también, entonces el traslado de materiales desde donde los dejó el proveedor hasta donde ya los puede tener el operario, por lo menos ha pasado por entre 3 o 4 personas, entre los que transportan, los que zarandean, los que mezclan y los que provisionan, ¿no? Entonces hay un alto riesgo de que se pueda generar por ahí un contagio masivo, ¿no? Un contagio entre toda la cuadrilla. Entonces, si tenemos un RapidMix que ya viene embolsado y que puede ser usado únicamente por el operario, ¿no? Se le provisiona el RapidMix y ya él mismo se encarga de acondicionarlo en la batea y humedecerlo y trabajarlo, bueno, vamos a también reducir el riesgo de contagio y vamos a también generar una fluidez en el trabajo. Ya no tendremos el riesgo de que vamos por ahí a tener obras paralizadas o equipos o cuadrillas paralizadas. Mezclas homogéneas y controladas en toda la bolsa de RapidMix como en todos los lotes de producción se tienen las mismas proporciones de agregados de cemento y de cal. Genera un mayor espacio en la obra, ¿no? Porque se pueden apilar hasta en bolsas de 14 filas, ¿no? Recuerden que el cemento es hasta en 10, en este caso podemos sugerir que hasta 14 bolsas de RapidMix se pueden apilar. Un solo proveedor, eso es importantísimo en la gestión de las adquisiciones, ¿no? A nivel logístico, administrativo en obra, lidiar con un solo proveedor es mucho más sencillo, ¿no? Y se puede controlar mucho mejor los despachos. Menor desperdicio por las características del RapidMix y la combinación de los agregados con la cal y bueno, un mayor orden y limpieza que también forma parte de la imagen del proceso constructivo, ¿no? Y del contratista o del maestro de obra que ejecuta el proyecto.
Algunas recomendaciones finales: verificar que la superficie, tanto del asentado como en el tarrajeo, no esté contaminado, no aplicar a temperaturas inferiores de 5 grados ni superiores a 35 grados, también por un tema de salud de los trabajadores no se debería hacer, ¿no? También va de la mano. No reactivar la mezcla después de 2 horas desde el mezclado inicial, esto porque en este tiempo ya se ha desarrollado una fragua inicial, ¿no? Nosotros en general recomendamos que dentro de la primera media hora hay a ojos cerrados una buena disposición del Rapimix para ser reutilizado. Después de esto hay que analizarlo, ¿no? Hay que verificar en obra cómo está el Rapimix, si se puede utilizar todavía y seguir trabajándolo. Pero después de las 2 horas sí ya nosotros recomendamos que no lo utilicen. Esto tanto en Rapimix como en cualquier otro componente cementicio, ¿no? En cualquier otro mortero concreto, ¿no? Es el mismo principio. No aplicar expuesto a fuertes vientos y o lluvias, ¿no? Por la modificación que podría sufrir el mortero, ¿no? Sobre todo en la relación agua-cemento, que es importante para muros portantes, en el caso de los morteros, y no añadir otro producto que modifique la formulación, ¿no? Cualquier otro producto, aditivo, más cemento, más agregado, más arena, en general no se debería ya analizar, ¿no? Tratar de incluir, porque ya en sí el Rapimix de asentado como el de tarrajeo está cumpliendo la normativa vigente, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de vista nosotros garantizamos que es un producto de calidad, ¿no? Y que puede ser utilizado en sus proyectos. Almacenar en un lugar seco, cubierto y techado, al igual que el cemento, evitar el contacto con el piso y la humedad, y como les decía, apilar en máximo 14 bolsas de altura. Con respecto al concreto, las mismas consideraciones que en un concreto preparado in situ o un premezclado. Se debería vibrar, se debería ingresar con el vibrador hasta 10 centímetros en la capa anterior, controlar el vibrado para evitar segregaciones, ¿no? O exudaciones en exceso, no vibrar en exceso también, emplear personal capacitado, obviamente operarios, ¿no? Y en el curado, iniciar el curado antes de que la superficie del concreto empiece a perder su brillo, que es el proceso donde se entiende que se desarrolla la fragua inicial. Evitar la pérdida de la humedad, ¿no? Puede ser esto como consecuencia de las condiciones atmosféricas también, y curar por lo menos 7 días. El desencofrado de elementos verticales a las 24 horas como mínimo, y en elementos horizontales cuando el concreto ha llegado al 70% de su resistencia a la compresión. Esto se mide en porcentaje, ojo, hay que tener en cuenta, no se mide en días, pueden ser en 7, en 8, en 9, en 10 días o en 2 semanas, ¿no? Pero en realidad la cuantificación se desarrolla a través del porcentaje de resistencia a la compresión. Bueno, y los exhorto, los invito a que puedan ustedes probarlos por sí mismos, ustedes puedan identificar cuáles son estos beneficios de Rapimix, puedan probar rendimientos, calidad, puedan aplicarlo en su obra y verificar realmente cuánto bien les hace el Rapimix al proceso constructivo y a la calidad de sus obras, ¿no? Esa es como una recomendación final y para que ustedes puedan tener en cuenta. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, un equipo de ventas en todo el nororiente del país al cual ustedes pueden acudir. Si tienen alguna duda de índole técnica o de índole comercial, pueden también contactar a don Manuel, seguramente ya lo conocen, pueden buscarlo por Facebook también, don Manuel Pacasmayo. Él es el asistente virtual que está permanentemente pendiente de sus requerimientos y de sus consultas, ¿no? A donde pueden acudir para hacer cualquier tipo de consulta, como les digo, y él los va a ayudar sin ningún inconveniente. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias por su atención, gracias por haber permanecido conectados. Espero que les haya servido de mucho esta charla, esta capacitación, que lo puedan aplicar en sus proyectos y que forme parte ya de la nueva forma de trabajar de cada uno de nosotros, ¿no? Desde nuestras esquinas, desde si es que somos maestros de obra, si es que somos ingenieros, contratistas, consultores, todos en conjunto vamos a tratar de empujar el país para sacarlo adelante, ¿no? De esta crisis en la que vivimos, y esta forma de ir hacia adelante debería ser ya una nueva forma, ¿no? Si queremos resultados distintos, hagamos cosas distintas, ¿no? Ese es el mensaje final y muchas gracias. Síganse cuidando. Saludos.